Buen día. En esta ocasión hablaremos del caso Cominos S.A. Mi nombre es Lady María Manjarres, estudiante de Administración de Empresas, Universidad Uniminuto. En Colombia, una empresa puede terminar unilateralmente un contrato laboral con o sin justa causa, pero si lo hace con justa causa debe ajustarse a las causales establecidas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas causales se clasifican en dos grupos, las aplicables al empleador y las aplicables al trabajador. Miremos algunas. Engaño por parte del trabajador, cuando el trabajador suministra certificados falsos. Actos de violencia, injuria o malos tratos, si el trabajador actúa con violencia contra el empleado o contra compañeros. Actos inmorales o delictivos, dentro o fuera del trabajo que afecten a la reputación de la empresa. Daño intencional o negligentes a bienes de la empresa. Revelación de secretos o uso indebido de información confidencial. Bajo rendimiento o disminución deliberada del rendimiento. Esto debe estar debidamente documentado. Inasistencias injustificadas. Si falta a trabajar 3 días en un mes de manera continua o discontinua sin excusa válida. Desobediencia grave e injustificada, cuando no sigue órdenes relacionadas con las funciones del cargo. Estado de embriaguez o consumo de drogas. El trabajador no puede llegar a la empresa bajo efectos de sustancias. Y por último, acoso laboral, comprobado por el empleador tras una investigación. A término fijo, a término indefinido, por obra o labor. Debe estar ligado a una tarea específica. El empleador no puede disfrazar la relación laboral con contratos civiles o por prestación de servicios si hay subordinación. 3. Límites por fuero o protección especial. Hay personas que pueden ser contratadas o despedidas libremente, como por ejemplo las mujeres embarazadas o en licencia de maternidad. 4. Cumplimiento de normas laborales mínimas. La empresa es obligada por ley a pagar el salario mínimo legal, reconocer prestaciones sociales, respetar jornada máxima laboral, afiliar al trabajador a seguridad social, garantizar condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 5. Procedimientos en despido. Aunque la empresa tiene libertad para decidir quién contrata o quién despide, debe justificar los despidos con causal o indemnizar, y en algunos casos debe obtener permiso judicial, como en casos de fuero sindical o de salud. Para resumir, la ley no impide que una empresa decida quién contratar o no, pero sí regula los criterios y garantiza que esas decisiones no vulneren los derechos fundamentales, normas laborales o principios de igualdad y no discriminación. Respecto al caso de Cominos S.A.S., en este caso el trabajador aportó los documentos en debida forma para poder aplicar al cargo que desempeñaba en la empresa. Por lo tanto, no es causal de terminación unilateral del contrato por parte de la empresa. El trabajador inició labores y luego presentó una serie de síntomas que lo obligaron a consultar en la EPS, y de allí salió con incapacidades médicas por enfermedad general. La empresa debe proceder a reubicación laboral del trabajador cuando éste no puede tener el desempeño propio del cargo. Luego la empresa lo despide argumentando que la enfermedad ya la presentaba el trabajador antes de ingresar a trabajar. Esto no es causal de despido con justa causa. Si la enfermedad afectara el rendimiento, debe estar documentado y el trabajador tiene derecho a presentar pruebas y tener un proceso justo y en el marco del debido proceso. Luego la empresa indica que la enfermedad no se deriva de las funciones desempeñadas por el trabajador, lo que no la obliga a continuar con el contrato de trabajo. Acá se debe mencionar que esto no es causal de despido. Si la empresa desea terminar con el contrato de trabajo, no puede hacerlo sin antes cumplir con los términos del contrato y debe invocar las causales de terminación con justa causa. El trabajador sí puede demandar a la empresa, pues lo despidió por una enfermedad general mientras estaba incapacitado. La empresa efectivamente debe reintegrar al trabajador a su cargo original y debe pagarle los honorarios dejados
de recibir mientras éste estuvo fuera de sus funciones. En este caso es viable la protección por fuero laboral reforzado, pues se trata de un trabajador con afectación de su salud y bajo incapacidad médica. Un trabajador en Colombia puede demandar a una empresa que haya terminado su contrato laboral de forma unilateral cuando considera que la terminación fue injustificada o ilegal. Las principales situaciones en que es procedente la demanda son las siguientes. Primera, despido sin justa causa, sin el pago de indemnización. Si la empresa termina el contrato sin causa alguna legal, válida y no paga la indemnización correspondiente, el trabajador puede demandar para exigir el pago. 2. Despido discriminatorio. Si el despido obedece a razones como embarazo, afiliación sindical, orientación sexual, raza, religión, discapacidad, entre otras, puede demandarse por violación de derechos fundamentales. 3. Despido estando en fuero de estabilidad laboral reforzada. Si el trabajador estaba protegido por fuero sindical, fuero de salud, por enfermedad o discapacidad o fuero de maternidad, paternidad y no se obtuvo autorización del juez laboral para despedirlo, el despido es nulo y puede demandarse la reinstalación y el pago de salarios caídos. 4. Despido con falsa causa. Si el empleador alegó una justa causa pero no la prueba o está fabricada, exagerada o infundada, el trabajador puede demandar por despido injustificado y reclamar indemnización. 5. No pago de prestaciones sociales y derechos laborales. Aunque el contrato termine, si la empresa no liquida correctamente cesantías, intereses, primas, vacaciones o salarios, el trabajador puede demandar esos pagos incluso con intereses moratorios. 6. Terminación unilateral del contrato de forma intempestiva en contratos a término fijo o por obra labor. Si el contrato era a término fijo o por obra y fue terminado sin cumplir los requisitos legales, como notificación previa en contratos a término fijo, el trabajador puede demandar por indemnización por terminación anticipada. En Colombia, la ley sí puede interferir en las decisiones de una empresa de materia de contratación de personal, pero lo hace con el propósito de garantizar derechos fundamentales, igualdad y condiciones laborales justas. Sin embargo, también reconoce la libertad empresarial, por lo que la intervención legal tiene ciertos límites. Aquí te explico hasta qué punto puede hacerlo. Protección de derechos fundamentales. La empresa no puede discriminar al contratar personal por razones como sexo, género, orientación sexual, la raza, religión, nacionalidad, una discapacidad o por opiniones políticas o afiliación sindical. La base legal, Constitución Política de Colombia, artículo 13 y 53, Ley 1010 del 2006, acoso laboral, Ley 361 del 97, discapacidad. 2. Reglas por ciertos tipos de contratos. La ley establece cómo deben celebrarse los contratos.